Por lo que se refiere a exploración, historia y costumbres, daremos un breve recorrido sobre estas y trataremos de aclarar cómo se empezó a formar la sociedad egipcia, sus leyes, ciencia y cómo estaban compuestas las ciudades. Sin más, empecemos. Para comenzar, el río Nilo es el elemento característico más especial de Egipto, ya que hace contraste con la otra parte del desierto del Sahara. En su inundación anual hace que las fértiles llanuras hagan un gran contraste con el desierto. En el este y el oeste del Valle del Nilo yacen grandes tierras baldías, cuya única forma viviente son algunos oasis verdes. En el Egipto superior, el Valle del Nilo es estrecho y está flanqueado por montañas, sin embargo, los colores son sorprendentes. Los campos verdes, el color marrón rojizo o verde oscuro del gran río que contrasta con las rocas amarillas, vistas bajo un sol brillante y un cielo azul oscuro, presentan unas vistas espectaculares. Ahora, según el profesor Sergi de Roma, en los tiempos antiguos nació una masa civil en las orillas del Mediterráneo. Los antiguos egipcios pertenecían al lado oriental de esta raza, junto con los nubios, abisinios, gaya, masái y los somalíes. Otra teoría es la de que poblaría el Valle del Nilo en la época primitiva una raza pigmea que había sido desposeída y echada por los mediterráneos emigrados. Parecería que estos tenían gran experiencia cantera. Estos fueron probablemente seguidos por emigraciones sucesivas desde el este, Arabia o países vecinos. Hay quienes creen que estos emigrantes árabes eran camitas, quienes alcanzaron una civilización en la Arabia occidental y empujados por las masas semíticas del norte cruzaron el Mar Rojo en barcos e hicieron su primera parada en Egipto. Y es que en efecto, Egipto atrajo la curiosidad del viajero, ya que las tradiciones de una alta civilización, religión, gobierno y cultura quedaron atrapadas en la memoria del hombre. En 1683, una estela valiosa que pertenecía al Imperio Antiguo fue traída al Saqqara y presentada en el Museo Hashmoleano en Oxford, mientras que en el siglo XVIII se intentó proyectar y describir varias ruinas egipcias. En 1798, una comisión científica acompañó la expedición militar de Napoleón hasta Egipto. Estos eruditos realizaron muchas obras, cuyo registro llena varios volúmenes de la descripción de Egipto. Luego, bajo el mandato de Mehemet Ali, las puertas de Egipto se abrieron a los europeos, y desde entonces, gran número de antigüedades salieron del país y llegaron a las colecciones y museos europeos. Por cierto, en 1821 Champollion descifró la piedra Rosetta, y esto añadió un nuevo interés a la exploración y al coleccionismo. Pero bajo Lepsio, el gobierno prusiano inició un proyecto más importante en 1842, que extendió sus investigaciones desde Egipto hasta Nubia y Jartum, luego hasta Siria y Palestina. Mehemet Ali, quien designó a Mariette este honorable cometido, emprendió la conservación oficial de los antiguos monumentos contra la explotación de los traficantes y la destrucción de los vándalos. En 1862, el arqueólogo escocés Rhine vio la necesidad de tener algún sistema de excavación científico y amplio si se quería obtener resultados verdaderamente valiosos, y lamentó la carencia de dichos métodos en su época. En 1883, Tanis inauguró este sistema de investigación bajo el consejo del profesor Flinders Petrie. Todo cuanto se encontró en las excavaciones de ciudades, templos o tumbas ha sido coleccionado e interpretado y ha rendido su cuota de evidencia e información. Mucho del misterio que prevalecía en Egipto ha desaparecido, pero su encanto y fascinación todavía no han perecido. Por otro lado, se presentan las casas estrechamente unidas alrededor del templo. En el caso de que la ciudad fuera asaltada, este servía de fortaleza y refugio. Las calles anchas y adoquinadas se entrelazaban y disponían de canales de piedra, que servían de desagüe. Los edificios estaban colocados en fila. Sin embargo, en las ciudades seculares había una gran irregularidad. Las casas estaban amontonadas en laberintos de calles sin salidas. Generalmente había un espacio abierto que era empleado 2 o 3 veces al mes como plaza para el mercado. Las clases más pobres y la clase media vivían en casuchas de hasta 16 pies. Aún así, estas disponían de una cisterna de piedra para la higiene. La planta baja de las casas tenía almacén, granero y establo. La primera planta tenía dormitorio. La azotea exterior servía para dormir en verano y también era el lugar de reunión, la cocina para las mujeres.
Es más, los palacios y mansiones de los ricos ocupaban un jardín con árboles, rodeado de muro almenado. A veces tenía un pórtico apoyado sobre unas columnas adornado con estatuas. El interior casi se parecía a un pequeño pueblo dividido en 4 partes por unos muros irregulares. A continuación, Maspero explica el proyecto pictórico de una casa de Tebas, mitad palacio, mitad villa. El recinto es rectangular, rodeado por un muro almenado. La entrada principal está de cara a una calle flanqueada de árboles y está al lado de un canal o una bifurcación del Nilo. El jardín está dividido simétricamente por unos muros de piedra. En el centro hay un gran enrejado apoyado sobre 4 filas de columnas pequeñas. En ambos lados hay 4 estanques surcados por patos y gansos, 2 frondosos invernaderos, 2 casas de verano y unos caminos flanqueados de sicomoros, palmeras y dátiles y palmeras de dum. La casa se encuentra en la parte trasera de cara a la entrada. Esta tiene 2 plantas y es pequeña y la cubre una cornisa pintada. Muchas de las mansiones y casas ofrecen unos ejemplos del arte decorativo de esa época. No son numerosos los restos de la arquitectura doméstica del antiguo imperio, pero parece haber sido parecido a la de los tiempos posteriores. Ahora bien, la existencia de Egipto como una monarquía nativa se caracterizó por la estabilidad en su gobierno y la vida de sus habitantes a lo largo de los siglos. La geografía especial del Valle del Nilo y la falta de influencias externas permitieron a los egipcios mantener una vida inalterable. Los invasores extranjeros se integraban en la población nativa, conservando el estándar racial. El sistema feudal era generalizado, con el faraón controlando sus seguidores y una burocracia hereditaria administrando el país. Bueno, hasta la era de la invasión persa, la moneda corriente era desconocida y hasta entonces se emplearon anillos de oro, plata y bronce para los intercambios. Sin embargo, el trueque prevaleció universalmente. El trigo era el producto mayoritario de Egipto, y hasta cierto punto parece haber sido exportado a otros países, junto con los rollos de papiro y el lino, pero prácticamente toda la plata y el cobre tenían que ser importados, así como las maderas preciosas, las pieles de animales, el marfil, las especias, el incienso y la piedra para la fabricación de las vasijas. Gran cantidad del comercio egipcio estaba en manos extranjeras. Posteriormente, un amplio comercio fue iniciado con Grecia y Psamético I. En el 570 a.C. se fundó la ciudad de Naucratis, como el centro del comercio griego con Egipto. Claro que la agricultura era la fuente principal de la riqueza egipcia. La naturaleza de la tierra convertía la labranza en una labor sencilla. También el calor intenso ayudaba al rápido crecimiento del grano. El cultivo era posible durante casi todo el año, pero solía finalizar con las cosechas que se recogían a finales de abril, y el agricultor quedaba libre de labores hasta junio. Se cosechaba una gran variedad de productos, pero el trigo y la cebada eran los más populares. También se cultivaba el durra, de donde se fabricaba el pan, lentejas, guisantes, las judías, el rábano, las lechugas, las cebollas y el lino. Las uvas, granadas, higos y los dátiles eran las frutas principales. El vino se fabricaba principalmente en el distrito de Maerotis, cerca de Alejandría. La planta del papiro fue ampliamente cultivada desde los tiempos más primitivos. Su tronco era empleado para construir los barcos y para fabricar cuerdas, así como materiales de escritura. En efecto, en el periodo tolemaico se establecieron cortes móviles que calmaban cualquier tipo de litigio, pero la ley tradicional del país parece haber sido respetada por la gente y haber sido plenamente reconocida por los gobernantes. Una forma preferida para enmendar una queja era la de hacer un ruego al rey o a uno de los grandes príncipes feudales. Existía el derecho de hacer una apelación al rey. El testimonio era dado bajo juramento, siendo un juramento favorito por el rey o por la vida del rey. La tortura como medio de extraer evidencia se empleaba en raras ocasiones. Varios eran los castigos. En muchas ocasiones el acusado podía quitarse la vida. Para los crímenes menores, los castigos más usuales eran el azote o la desfiguración cortando la nariz, el destierro o una sanción. Durante el Imperio Antiguo, la decapitación solía ser la pena de muerte más común. La firma de los contratos era universal y, por regla general, tenía que haber testigos de este acto. Aunque una mujer pudiera heredar una propiedad, no tenía derecho total sobre ella, pero si estaba divorciada, su dote no podía ser confiscada.
También el conocimiento y el aprendizaje de cualquier tipo eran, sin duda, subordinados a la idea religiosa, que era la principal consideración en la vida egipcia. Parece que se llevaron a cabo todo tipo de operaciones científicas, en un principio más bien por lógica. Las fechas de las festividades se daban según la astrología, y se ha constatado que las pirámides y otras edificaciones grandes eran orientadas de la misma manera. Muchas invenciones egipcias parecen ser muy antiguas, pero la facultad inventiva de la raza parece haberse paralizado o perdido completamente en tiempos posteriores. Los intentos de progreso eran completamente desconocidos, incluso cuando los egipcios entraron en contacto con los extranjeros. Todas las innovaciones se acogían con desconfianza. Por otra parte, es incierto hasta qué punto la gente seguía a la nobleza en el riguroso programa religioso que se había impuesto, pero es muy poco probable que se consideraran aptos para el mismo mundo del más allá al que estaba destinada la aristocracia. Lo más probable es que pensaran encontrar algún lugar remoto en el reino oscuro de Osiris, donde no serían aniquilados, o que por lo menos su Ka sería debidamente alimentado. El campesino egipcio era preeminentemente un hijo de la tierra, trabajador, paciente y pacífico, con pocas posesiones, en tanto a comida, refugio y lujos. La campesina egipcia era parecida a su marido, una persona dura. Se le exigía ayudar a su marido en el campo en ciertas épocas del año. La justicia no estaba bien repartida y no se obtenía con facilidad el desagravio por cualquier individuo de la clase campesina. Resulta extraño que las condiciones en las que vivían los campesinos no fomentaran la rebelión. También la moda de los trajes en el antiguo Egipto variaba según la dinastía. El faraón tenía un atavío propio muy peculiar, y hasta cierto punto la clase más alta de la sociedad seguía esta moda. Se usaba lino ligero debido al clima. La nobleza usaba faldas de lino y la mujer vestido hasta los tobillos. Los hombres llevaban taparrabos, usaban pelucas y sandalias de piel. Los egipcios eran altos y dodicocéfalos. Su físico mejoró con el tiempo, tenían un carácter serio pero alegre, influenciado por un estricto código religioso. Mostraban amor por la justicia y la propiedad. Finalmente observamos cómo estaba organizada la vida, ciudades y donde empezó a originarse todo lo que hoy conocemos. Espero en un futuro actualizar y profundizar en otros aspectos de este mismo tema, pero por ahora me gustaría leer sus opiniones. Juntos reconstruiremos la historia. Un abrazo y hasta el siguiente video.